esto y la letra C, y obviamente que la primera palabra que me viene para conversar es sobre Chile. ¿Ya? Y yo he trabajado muchos años tratando de entender un poco más este país para poder vivir un poquito más tranquilo. Y de temprana edad me inquietó, ya primero la geografía y después ya la cultura. Y yo soy compositor, sin embargo nunca he podido estar tranquilo al vivir acá en Chile por tantas contradicciones que hay, ¿ya? Por el doble estándar, por complejos que tenemos, no nos creemos el cuento. Entonces había tanta situación difícil para mí que empecé a investigar un poco más para tratar de entender qué pasa en Chile, por qué somos así y obviamente para tratar de hacer algo, por, por aportar a la cultura. Nunca he podido abstraerme de eso y por lo tanto nunca pude dedicarme 100% a la música. ¿Ah? Primero yo tenía que resolver el tema cultural, entender por qué estamos acá, etcétera, etcétera. Y junto con eso, por supuesto que la música en mí viene de muy temprana edad. Yo a los 5 años ya empecé a tocar acordeón, me acuerdo. Y a los 14 años hice mi primera composición para guitarra. Entonces Chile para mí es un concepto fundamental de poder conversar porque es el primer universo en el cual uno está inmerso y por lo tanto si uno no está bien acá se complica más la existencia. ¿Ya? Y he trabajado 20, 30, 40 años en ir descubriendo más este Chile y uno de los diagnósticos que he hecho y que he podido comprobar a través de múltiples conversaciones con chilenos y extranjeros es que Chile ignora a Chile. ¿Ya? Entonces, partir de un universo en que prima la ignorancia de lo propio, ¿ya? Es ubicarse en un contexto difícil, que no es fácil, ¿no es cierto? Y eso que Chile ignora a Chile le genera una serie de inseguridades, de complejos, que los va compensando a veces con actitudes un poquito exageradas, ¿ya? O con obsesiones o conductas muy adolescentes. Por ejemplo, está esta obsesión por querer ser siempre el primero en Latinoamérica, está esta obsesión por siempre querer exhibirse, batir récords. Y todas esas obsesiones infantiles o adolescentes, mejor dicho, muestran o demuestran que hay un complejo que yo lo sintetizo en lo que sería el complejo de carencia. Y como lo dijo Carlos Dittborn cuando quiso conseguir a Chile como sede para el Mundial de Fútbol, porque no tenemos nada, queremos hacerlo todo. Entonces ahí queda de manifiesto este complejo de carencia. Ese complejo entonces lo vamos cubriendo eh, copiando todo lo de afuera. Entonces siempre tenemos muchos referentes de afuera, que no está mal tener esos referentes. El tema está en que ignoramos lo propio. Entonces ahí hay un desequilibrio. Y dentro de todo lo que yo he trabajado en cultura chilena, he llegado a la conclusión de que seguimos siendo colonia, más allá de la globalización. Eh, Sabemos más de afuera que de adentro. Y eso también influye en nuestra música. No desarrollamos un pensamiento propio, no desarrollamos una cosmovisión propia. Siempre estamos copiando al norte, estamos muy nortificados. ¿Ya? Y por eso justamente yo escribí un libro. Después de mucho trabajo, escribí un libro, entre otras cosas, que se llama ¿Cuál es tu sur? Donde se invita a creer en el sur, a mirar el sur, porque el sur también existe. Y aquí el mapa no está al revés, ojo. Esta es la posición que nos corresponde. Esto es para nosotros el revés. ¿Ya? Estuvo así 500 años, entonces yo invito a creer en nosotros, levantar la cabeza y ponernos hacia arriba con la Antártica como una cúpula maravillosa. Entonces, creer en nosotros mismos, creer en el sur, y aquí en el libro hablo justamente de la globalización 2.0, que es aquella globalización donde el sur también existe. Porque hoy día no es la globalización real la que existe, lo que existe es una nortificación del planeta, ¿ya? O una estadounidización del planeta, que ahora está en crisis porque Estados Unidos creo que ya está en retirada y obviamente está surgiendo China como la próxima potencia o imperio
como se le quiera llamar. Entonces, en ese sentido, la globalización 2.0 o una globalización más equilibrada tendría que ver con un planeta completo, donde el sur también existe, el sur también tiene mucho que decir. Y yo creo que el sur puede desarrollar perfectamente un pensamiento propio. De hecho, tenemos historias largas. Ya hace rato que se están descubriendo asentamientos arqueológicos acá de 10.000, 15.000 años. Entonces nuestra historia larga va mucho más allá de los pocos 500 años que llevamos con la presencia hispánica o europea en general acá. Creo entonces en un Chile y busco y trabajo por un Chile que crea en sí mismo, un Chile que sea parte de Sudamérica, que sea parte del mundo del sur, un Chile mestizo. Somos mestizos, aunque no lo queremos reconocer justamente por nuestra adolescencia, y, y eso me motiva muchísimo. Entonces ahí como compositor trato de aportar lo que pueda. Yo digo, si no compongo, me descompongo. Entonces en ese sentido para mí la composición es muy importante. Yo creo que en los últimos 20, 30 años, Chile y el mundo, a propósito de la estadounidización del planeta, se impregnó del neoliberalismo. Chile en realidad ha sido un laboratorio para los países del norte. ¿Ya? Por ejemplo, fuimos un laboratorio para el socialismo con Salvador Allende. Aquí se experimentó el modelo socialista. Después pasamos a ser un laboratorio para el neoliberalismo y se experimentó, se corrigió el modelo y se aplicó a otros países. Y ahora, con la crisis de la religión católica, estamos haciendo un laboratorio porque se está experimentando acá cómo solucionar el problema del catolicismo y según los resultados de este laboratorio, de esta experimentación, el modelo se va a aplicar a otros países. Entonces Chile es muy permeable, por lo que decía adelante, y somos un poco usados como laboratorio y como conejillos de India. Y en ese sentido, el neoliberalismo llegó tan fuerte acá que nosotros somos un país más neoliberal que Estados Unidos, o más neoliberal que los países neoliberales. ¿Ya? Somos más papistas que el Papa. ¿Ya? Entonces creo que Chile finalmente generó una cultura que yo llamo mercocéntrica en este libro. Mercocéntrica, ¿en qué sentido? En que giramos en torno al mercado. Todo gira en torno al mercado y transformamos el mercado como el sentido de nuestra vida. Y para eso entonces hay que consumir hasta consumirse, como dice Tomás Molián. Eh, y pienso yo que la vida es mucho más que solamente el mercado. El mercado es parte, por supuesto, necesitamos hacer intercambio de bienes, de servicios. La economía es parte de la cultura, es muy importante, por supuesto, pero el mercado es mucho más que eso. Y yo justamente acá propongo un modelo que es más amplio, en la página 168, me lo sé de memoria la página, donde hablo que en realidad lo más importante no es el mercado, sino que algo tan simple y directo como que lo más importante es la vida. Entonces aquí en este libro se invita a ir desde una cultura mercocéntrica a una cultura biocéntrica, donde pongamos el centro a la vida. Y la vida, yo aquí lo planteo, ¿no es cierto? Me imagino que se ve. La vida, ¿no es cierto?, tiene al menos 5 componentes. ¿Ya? Tiene 5 componentes. Primero está la naturaleza y sus leyes, tiene sus propias leyes. Después está la sociedad de personas con sus leyes. Después está el mercado con sus leyes. Después está la tecnología con sus leyes y el Estado con sus leyes. Entonces cada uno de esos subcampos interactúa con el otro y son 5 subcampos que finalmente se articulan para constituir lo que es la vida, donde todas las leyes son igualmente importantes. Pero nosotros en Chile todavía hoy día, y yo creo que por bastante tiempo más, vamos a seguir con esta cultura mercocéntrica en que pensamos que todo es mercado y las únicas leyes que existen son las leyes del mercado. Pero en Chile, por ejemplo, ya que a mí me interesa tanto el tema de la cultura chilena, somos un país sísmico, por ejemplo. ¿Ah? Hay una cultura sísmica que también está bastante silenciada, pero está esa cultura y esa experiencia. Y ahí están las leyes naturales, o sea, un sismo, un terremoto, interviene en el mercado y lo modifica. Las leyes naturales que nosotros tenemos no son
reguladas por el mercado. Igual hay muchas leyes humanas que no son reguladas por el mercado. Entonces yo invito a una cultura biocéntrica donde el centro sea la vida y salirnos de esta estrechez del mercado que es muy limitante porque es la quinta parte, según lo que yo planteo, de estos 5 subcampos que hacen nuestra vida. Y como pongo a la vida como referente, eh, me hago cargo también, ya de hace mucho tiempo atrás, de toda la problemática que existe con, con el machismo o con el feminismo, que es un desequilibrio. Y desde el principio del libro, por ejemplo, voy poniendo claro los conceptos y hablo de una cultura occidental masculina. Nunca hablo de la cultura occidental a seca, sino que siempre le agrego lo masculino, porque es una cultura construida por hombres, con la ausencia de la mujer. Y una cultura sesgada masculina desequilibra el sistema porque la vida es mixta. Entonces yo invito a trabajar no tampoco por una cultura feminista, sino que por una cultura mixta, donde esté lo masculino y lo femenino como complementos, como reciprocidad, dado que la vida es mixta. 2500 años de historia occidental masculina nos desequilibraron. Si nos fuéramos al otro polo de una cultura occidental femenina, también nos vamos a desequilibrar. ¿Ah? Nosotros necesitamos 2 piernas para caminar, los pájaros necesitan 2 alas para volar. La vida necesita de estas 2 componentes para poder fluir, digamos, en forma equilibrada, armónica. Entonces en el libro también se habla de una propuesta hacia una cultura, ¿no es cierto?, más biocéntrica. Y así hay muchas propuestas ahí en el libro que son interesantes de ir trabajando, porque creo que muestran nuevos horizontes que nosotros desde el sur podemos contribuir y por supuesto para dialogar mejor con el norte. Si no se trata acá de estimular una confrontación o una venganza con el norte, no, se trata de que nosotros creamos en nosotros mismos para poder dialogar y también poder aportarles al norte con nuestra visión sur, con nuestro rumbo sur, digo yo. Entonces ahí hay muchos contenidos que conversar, incluso en cuanto al lenguaje. Por ejemplo, eh, yo no hablo de la Primera Guerra Mundial, ni de la Segunda Guerra Mundial, porque esos son conceptos eurocéntricos. Hablo más bien de la Primera Guerra del Hemisferio Norte, la Segunda Guerra del Hemisferio Norte. O sea, voy corrigiendo un lenguaje que está muy nortificado o muy eurocéntrico, ya, originalmente. Bueno, hay otros conceptos, por ejemplo, que también están obsoletos, como cultura universal, que también es un concepto eurocéntrico. No, la cultura universal no existe. Si no conocemos el universo, conocemos el 10% del universo. Entonces hoy día sí, con toda propiedad, podemos hablar de cultura planetaria. De hecho, hablamos de globalización, McLuhan habló de la aldea global, el planeta podemos hablar. Y eso no es rimbombante, porque ojo, el planeta es una partícula en el universo. Así que podemos hablar de cultura planetaria. Y en cuanto a las artes, por ejemplo, o en cuanto a la filosofía, en cuanto a la música, podemos hablar de música europea, música americana, música asiática, música de la Oceanía, música africana. Pero no hablar de música universal, que ya sabemos que es solamente la música europea, por un concepto eurocentrista justamente. Entonces hay que ir corrigiendo el lenguaje. ¿Ah? Estamos en el planeta, un pequeño planeta, del universo sabemos poco, y tenemos que valorar y respetar a los distintos continentes del sur y del norte. Bueno, todos esos temas son temas que yo trabajo en el libro. Obviamente que este libro es una parte, hay más todavía, pero es un comienzo y creo que para mí es importante porque me deja más tranquilo y por lo menos no callo, porque el que calla otorga. Yo prefiero decir las cosas porque eso me permite tener la conciencia tranquila. Entonces eso es un poco lo que está en el libro, algunas de las cosas que están en el libro. Eh, Hablo ahí también de que el neoliberalismo a lo mejor nos enseña algunas cosas, ¿ya? Eh, Porque uno de todo puede aprender, pero también invito a un neosocialismo para tener un equilibrio. ¿En qué sentido? En que
a lo mejor el neosocialismo ayuda, el neoliberalismo ayuda a producir riqueza, para decirlo en simple, riqueza material. ¿Ya? El neosocialismo yo creo que ayudaría a distribuir mejor esa riqueza. Entonces son como dos fuerzas, una que produce riqueza, que genera riqueza material, y la otra que la distribuye. Y ahí hace falta un diálogo. Pero el tema no es fácil, es para largo, porque creo que el neoliberalismo fomenta mucho el individualismo, la fragmentación social, la división, la competencia, que son disvalores que se oponen a lo que podría ser un neosocialismo que debería buscar la distribución, la colaboración. Entonces tal vez tienen que surgir nuevos paradigmas, nuevos modelos, tomando la experiencia de todos los anteriores. Pero claramente esto no está funcionando bien porque en Chile ahora está fragmentado, estamos divididos. eh, Ustedes saben que a nivel juvenil hay un alto índice de suicidio porque la juventud ve que el ambiente es bastante adverso. Yo celebro la revolución de los pingüinos, celebro la revolución de los estudiantes del 2011, porque más allá de todo lo que uno pudiese objetar o criticar, hay una clara señal de que la juventud no está conforme con el sistema actual. Entonces, en ese sentido, yo con mucho gusto hago propuestas en este libro. ¿Cuál es tu sur? Mira, yo creo que actualmente los problemas que tenemos los seres humanos se resumen en dos cosas. Primero, tenemos un problema de falta de afecto, carencia de afecto, y el segundo problema que tenemos es soledad. Entonces, sin afecto y víctimas de la soledad, se hace muy difícil la vida. Entonces, todo eso, ¿cómo se sustituye? ¿Cómo se oculta o se disimula? Con internet, con la comunicación virtual, con las redes virtuales, no las redes reales, no las vinculaciones presenciales. Entonces, sustituimos, incluso yo digo que estamos llegando a la paradoja que los medios de comunicación incomunican, porque se manipula mucho la información. Se construye una cultura desde los medios de comunicación que es una cultura ficticia, según los intereses creados, que está en complicidad con los políticos o con los empresarios, ¿no es cierto? Con los distintos niveles de poderes fácticos. Entonces, en ese sentido, hay todo un control, hay toda una construcción que fomenta el individualismo, que fomenta la soledad, y todo se sustituye con estos medios de comunicación que nos incomunican. Y nos incomunican entre nosotros, pero también consigo mismo. Estamos desconectados de nosotros mismos. Por ejemplo, la otra vez alguien me decía, Gabriel, ¿cómo tú no usas celular? Si con el celular puedes sacar fotos, puedes ver videos, puedes ver, manejar mucha información. Y yo le decía, pero sí, todo eso lo reconozco, ¿no? Y valoro los avances tecnológicos, pero eso te resta tiempo para poder pensar, para poder imaginar, para poder crear, para poder procesar lo que estás viviendo, lo que estás percibiendo, para poder ver cómo puedes resolver tus problemas. Los medios de comunicación te incomunican con tu mundo interior y te impiden desarrollarte desde el interior. Insisto, en la creatividad, en el pensamiento, en la resolución de los problemas personales, en la resolución de los problemas sociales. No nos dan tiempo para pensar, no nos dan tiempo para imaginar ni para crear. Entonces, los medios de comunicación en el fondo hoy día operan como un potente recurso para domesticar, para fragmentar y para controlar a la sociedad. Entonces el individualismo es parte de todo eso. Mira, yo creo que en primer lugar el verdadero artista o el artista en el fondo o hacer arte es un ejercicio de la libertad, primero. Y en segundo lugar diría yo un ejercicio de la autenticidad. Entonces si uno une la libertad con la autenticidad y comprometerse con eso, puede llegar muy lejos. ¿Ya? El tema es que hay muy pocos artistas
que realmente son creativos, hay muy pocos artistas que realmente son libres y auténticos, porque es muy difícil ser libre y ser auténtico. Entonces yo diría que, eh, citando a la Biblia incluso, uno puede decir son muchos los llamados pero pocos los elegidos. Hay muy pocos artistas que realmente hacen un aporte y el resto eh, reproduce de alguna manera lo que hicieron ya ciertos referentes. Ahora, eso en todas las áreas es lo mismo. Y no lo veo como algo dramático. No, lo veo como la realidad nomás. O sea, hay unos pocos que son los que hacen realmente arte y los demás, usando el oficio, usando la artesanía, reproducen, ¿ya? Lo que han hecho estos referentes. Y Chile yo creo que es un ejemplo de eso. O sea, en Chile nos ha costado mucho generar una música propia, o una música auténtica, o si ustedes quieren, nos cuesta mucho ejercer la libertad. ¿Ya? De hecho, las universidades chilenas se desarrollaron a partir de los modelos europeos en el siglo XIX, entonces son muy eurocéntricas todavía. En las universidades chilenas se hace mucho y se piensa mucho y se estudia mucho la música europea, pero muy poco la música chilena o latinoamericana. Eh, no se, no se piensa ni se desarrolla una estética chilena ni una estética del sur. Ni siquiera se habla, en nuestros cursos, no sé si ahora, ni siquiera se habla tanto de la estética del norte o de la estética europea, de la música europea. Entonces, nos falta mucho pensar, ¿no es cierto? Nos falta mucho creer en nosotros mismos para ser creativos, para ser auténticos, para ser originales, pero originales en el sentido de conectarnos con nuestro origen, ¿ya? Con la fuente, desde donde venimos. Somos mestizos, les decía, no podemos negar la componente europea, ¿ya? En ese sentido yo siempre tomo el ejemplo del agua más pura, del agua que está en la cordillera, que es una mezcla, H2O. Entonces no hay que tenerle miedo a la mezcla, somos mestizos. No podemos negar la parte europea, porque si no yo no debería estar hablando en español o en castellano. Tendría que estar hablando en alguna de las lenguas originarias de acá, Mapudungun, Aymara, Quechua, no sé, que me encantaría conocer esas lenguas, pero no las conozco. Mapuche un poquito, Mapudungun. Entonces, creo que el camino para Chile y para América es asumir este doble origen europeo, americano, asumir el mestizaje. Porque si solamente somos europeos, estamos trabajando para la música europea, lo cual cada cual es libre de hacerlo. Y dentro del paradigma antiguo hay en el fondo una búsqueda de ser universal, entendiendo lo universal como lo europeo, como lo eurocéntrico. Cada uno es libre de hacer eso si quiere. También hay otras personas que se van al otro lado y buscan lo etnoamericano, lo más puro de acá, pero creo que eso no es la realidad de la cultura chilena, que es mestiza, donde está este doble origen. Entonces, yo creo que el desafío para la música chilena y americana, latinoamericana, es encontrar la ecuación mestiza. No es tampoco tomar elementos aborígenes como fetiches e injertarlos forzadamente en un lenguaje europeo, o hacer nacionalismos que ya no tienen sentido. La música hoy día y la cultura hoy día es local, no es local, es una interacción, una dialéctica permanente entre lo local y lo global. Entonces yo diría, tratemos de hacer música global, o sea, que se conecta con lo local, pero también que se conecta con lo global. Y eso a partir de creer en sí mismo, de ser auténtico, de atreverse a ejercer la libertad. No creo tanto en la música académica, ¿ya? Porque la música académica viene de la academia, viene de los formatos que están establecidos. Es muy importante estudiar la música en la academia, es riquísimo todo lo que uno aprende ahí, pero uno no puede quedarse en eso, porque al final eso es una burbuja.
Yo creo más bien que uno tiene que impregnarse de la cultura local, local, global, impregnarse de todas las músicas, ojalá sin prejuicios, incorporar todo eso en la vida personal, creer en uno mismo y desde ahí explorar el universo en el cual uno se va metiendo en la música, en el universo musical, y desde ahí construyendo propuestas nuevas, sonoras, estructurales, formales, siempre estar investigando, siempre arriesgarse a buscar la música, tomarla o el arte en general como una aventura, con los riesgos, con los ensayos y errores, y por ahí uno puede ir haciendo ciertas propuestas que ayuden a ir, ojalá, construyendo una música que sea más de acá, de este lado del mundo, una música del sur. No como confrontación al norte, sino que como complemento y también aprendiendo del norte. Creo mucho en el diálogo, en la interacción, en la reciprocidad. Creo que el mundo cada vez es más horizontal. Esta relación vertical, ¿no es cierto? Norte-sur ya no tiene sentido. Tenemos que ir a una relación más horizontal, donde todos tenemos la cabeza en alto y donde todos podemos dialogar, valorarnos, respetarnos, donde todos podemos aprender de los demás, etcétera, etcétera. O sea, si hay una palabra que puede resumir eso de una democracia más profunda, una democracia cultural más profunda. Entonces, donde se valora la diversidad, donde se respeta al otro, a la otra, y eso también debería estar de alguna manera reflejado en la música, en una música diversa. No tanto de reproducción, sino que más bien de creación. Como actitud de vida, creo más en el aprendiz que en el maestro. Yo creo que como actitud es mejor ser siempre un aprendiz y no tanto aspirar a ser un maestro. Justamente por esto de la horizontalidad. Porque uno siempre puede aprender de los demás, como de sí mismo. Y además, porque en el fondo yo creo que cada persona tiene un maestro interior. Cada persona, sin excepción. Que a veces está bloqueado, que a veces está reprimido, pero yo apuesto a eso. A que creamos nosotros mismos, en nuestro maestro interior, y en ese sentido yo soy un eterno aprendiz.